bien, hermanos, yo quiero invitarles a que busquen en sus Biblias el pasaje de Lucas, capítulo 7. Lucas, Evangelio de Lucas, el tercer evangelio, ¿verdad? Tenemos Mateo, Marcos, Lucas. El evangelio de Lucas en el capítulo 10. Y en este capítulo, desde el versículo 25 al 37, está basado el mensaje del día de hoy. Y este es uno de los pasajes más conocidos por todos nosotros, o por la mayoría, donde el Señor narra la parábola del buen samaritano, muy conocida, como ya dije, por la mayoría de nosotros. Es una historia relatada por el Señor Jesús en respuesta a una pregunta que le hizo un intérprete de la ley. La intención de aquel intérprete era probar a Jesús. Y él le dice: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esta pregunta suscita un diálogo que demuestra que la vida requiere centrarse en tres actitudes. Los 3 puntos de este mensaje tienen el verbo centrarse, porque son elementos indispensables, hermanos y amigos, para que tú y yo podamos tener una vida abundante y victoriosa. La primera actitud habla de una vida centrada en el amor a Dios. Y allí en sus bosquejos, en el espacio en blanco, ustedes pueden escribir: punto 1, una vida centrada en el amor a Dios. Esta es la primera actitud. Vamos a leer los versículos 25 y 26. Dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿O qué lees allí? Este hombre era un experto de la ley, conocedor de las Sagradas Escrituras. Y él le hace una pregunta a Jesús, la cual pone de manifiesto la intención que él tenía allí en su corazón. Lucas dice que era para poner a prueba a Jesús. Y el Señor le responde con otra pregunta. El Señor le dice: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? La respuesta de aquel experto, de aquel intérprete de la ley, fue una combinación de 2 textos que están en el Antiguo Testamento. En primer lugar, o el primero, se encuentra en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 5 y 6, que dice: y amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El segundo pasaje se encuentra en Levítico, capítulo 19, versículo 18, donde dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le responde a aquel hombre intérprete de la ley: haz esto que has dicho, hazlo y vivirás. Porque la vida debe estar centrada en el amor a Dios y el amor al prójimo. El amor al prójimo es inseparable del amor a Dios. Y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta y guardarlo en nuestros corazones.
Es importante que podamos recordar que nuestro amor a Dios es un amor de respuesta. Es decir, nosotros amamos a Dios. ¿Por qué razón? Porque Él nos amó primero. El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 10, lo expresa de la siguiente manera. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él, ¿qué hizo? Nos amó y ¿qué más? Envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio. ¿Para qué? Por el perdón de nuestros pecados. Cuando tú y yo le abrimos nuestro corazón a Jesucristo, el amor de Dios llega a nuestras vidas, llega a nuestros corazones y lo llena totalmente. No deja nada, ni un pequeño espacio, porque el amor de Dios lo llena todo. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 5 expresa: porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos ha dado. Pablo nos está hablando aquí de algo sobrenatural, una operación sobrenatural realizada por el Espíritu Santo. Y esta operación sobrenatural ocurre, amigos y hermanos, en todo creyente en Jesucristo. Cuando Pablo dice que Dios ha derramado, él está expresando a que algo se ha dado abundantemente. Algo se ha dado de una manera abundante. Y hermanos, esta debe ser la experiencia tuya y mía. Por esa razón Dios nos manda, en primer lugar, que lo amemos a Él. Y no solamente eso, sino que tú y yo, con ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, podemos amar a todas las personas de la misma manera que Dios nos ama. Este concepto realmente choca con lo que dice el mundo, porque hoy en día el término amor es sinónimo de la palabra sentimiento. Pero el amor a Dios no es un sentimiento. El amor es una decisión de la voluntad. Dios nos manda a amarle. En primer lugar, ya lo dijimos, porque Él nos amó primero. Él derramó su amor en nuestros corazones y por eso Él nos exige, oye bien, nos exige un amor de respuesta hacia Él en primer lugar y hacia nuestro prójimo. Entonces, la primera actitud es una vida centrada en el amor a Dios. Y todos podemos tener esa vida centrada en el amor a Dios. La segunda actitud habla de una vida centrada en el amor al prójimo. La ley dice, como ya vimos antes, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Volviendo al diálogo que tiene el Señor con aquel intérprete de la ley, encontramos que el hombre le había hecho aquella pregunta al Señor como alguien que no sabe. Él quería atrapar a Jesús en algún error, en alguna falta. Por eso el evangelista Lucas
Lucas dice que él hizo aquella pregunta para probarlo. Y con su respuesta, aquel hombre demuestra que sí ha entendido el verdadero sentido de la ley. Cuando él le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Él entiende el verdadero sentido de la ley, porque él lo había estudiado, que el amor es el cumplimiento de la ley. Sin embargo, existe un refrán que dice que del dicho al hecho hay un trecho, mucho trecho. El conocimiento estaba aquí, pero no había llegado aquí, al corazón. Y cuando Jesús lo confronta con la necesidad de vivir de acuerdo con la ley del amor, que ha expresado con tanta precisión, con tanta exactitud, aquel experto de la ley se siente arrinconado. Y en el versículo 29 dice así, fíjense, pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le responde a su pregunta con la parábola del buen samaritano. Había un problema en estos expertos legalistas judíos. Y el problema que ellos tenían era la falta de compasión. Por eso el Señor les narra la parábola, la cual en esta parábola encontramos tres personajes que vamos a ir viendo en forma sucesiva. Y cuando contrastamos la actitud de los tres personajes, podemos darnos cuenta de dos cosas. En primer lugar, el amor al prójimo permite ver cómo Jesús ve las necesidades. Y pueden escribirlo allí en su bosquejo. Permite ver cómo Jesús ve las necesidades. Leamos los versículos 30 al 32. Este lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió delante. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió delante. Estos dos religiosos mencionados por el Señor, el sacerdote y el levita, encuentran al herido, se encuentran frente a frente con el herido, pero ambos hacen exactamente lo mismo. Ellos vieron al herido, que es la primera parte de la compasión, cosa que no tenían. ¿Recuerdan la enseñanza que dio el pastor Herbert al comienzo de la serie? La compasión implica tres etapas. Vamos a ver si las recuerdan. ¿Cuáles son? ¿Cómo? Primera, segunda, tercero. Muy bien. Ver, compadecerse y actuar. Esas son las tres etapas, ¿verdad? O los tres pasos de la compasión. Estas son tres etapas de una vida realmente compasiva, que siempre vemos presente en la vida de Jesús. Porque muchos ven la necesidad
Muchos ven la necesidad y dicen, yo la vi, pero expresan, pobrecito, ven al hombre herido o la necesidad cualquiera que sea, y dicen, pobrecito, pero siguen adelante con su agenda, con su plan. Eso no es compasión, porque el amor al prójimo nos permite ver como Jesús, que es nuestro ejemplo, y que es lo que queremos aprender a través de esta serie, nos permite ver como Jesús ve. Y el día de hoy es como el Señor Jesús ve a las personas. Estos dos religiosos, tanto el sacerdote como el levita, al ver al hombre tirado, ¿qué hicieron? Se desviaron. Es decir, cruzan al otro lado. Imagínense que están en esta acera y cuando ellos vienen y ven al hombre tendido, cruzan la calle y se van, siguen su camino. Los sacerdotes tenían una posición de gran prestigio en el pueblo. Se supone que eran personas religiosas, representantes de Dios. Y aquel sacerdote se supone que debía detenerse para hacer el bien a aquel hombre herido. Pero había una regla. Un sacerdote no podía tocar un cadáver. ¿Por qué razón? Porque esto era considerado un acto impuro para él. Si él tocaba el cadáver, él se contaminaba su santidad. Recuerden que el pasaje dice que los ladrones dejaron al herido medio muerto. O sea, no se sabía, ¿verdad?, si estaba vivo o muerto. Tal vez aquel hombre estaba allí tirado, pero no había movimientos en él, tal vez sangrando. Y bueno, el sacerdote se imaginó que ese hombre estaba muerto. Y por supuesto, si estaba muerto, él no podía tocar ese cadáver, porque se contaminaba. Y aquel sacerdote prefirió seguir las leyes ceremoniales y preservar, podemos decir entre comillas, su supuesta pureza. Los levitas eran asistentes al templo. Ellos ayudaban en todas las cosas relacionadas con los sacrificios, con los holocaustos, y eran personas apartadas para el servicio a Dios. Seguramente también tenían reglas que seguir. Y similar al sacerdote, aquel levita las puso por encima de las necesidades de este hombre que estaba allí herido, tirado en el suelo. Ahora, de pronto, nosotros en nuestra mente tal vez nos estamos criticando, qué falta de amor, de compasión, qué indolencia. ¿Cómo es posible que no hayan atendido a ese hombre herido? Pero, ¿sabes? Lo más seguro es que ellos tenían cada uno razones válidas, podemos decir así, para explicar su actitud. Así como también podríamos tenerlas nosotros. Por ejemplo, ellos podrían expresar que andaban apurados. Tenemos que llegar al templo, son las 10 y hay que estar a las 10:30. Entonces, no tenían tiempo. Podían pensar o aludir que por prudencia, por cuidado, convenía alejarse de aquel lugar rápidamente, porque también podían ser asaltados, podían ser robados, podían ser heridos.
O mejor aún, podían tener también una razón religiosa con base bíblica de paso. Porque si aquel hombre estaba muerto, tocarlo significaba entonces contaminarse. Porque según la ley, como ya les dije, el que tocaba un cadáver quedaba ritualmente impuro. No podía oficiar en el templo. Y es muy probable que ambos religiosos, tanto el sacerdote como el levita, fueran rumbo a Jerusalén a oficiar en el templo. En resumidas cuentas, para auxiliar al herido, era necesario asumir un riesgo. Era importante asumir un riesgo. Y yo les pregunto, ¿quién quiere asumir un riesgo para ayudar a un desconocido? No es fácil. Para ayudar a alguien que tú no conoces. Y sobre todo en nuestro país, donde podemos ver tanta inseguridad, tanta delincuencia. Hay que reconocer que la apatía y la indolencia siempre están presentes. Esta imagen que podemos observar en esta actitud del sacerdote y el levita es una imagen de la balanza entre el espíritu de la ley y la letra de la ley. Y esa balanza entre el espíritu de la ley y la letra es una enseñanza, es uno de los pilares de la enseñanza de Jesús. En el Sermón del Monte, el Señor dijo allí en Mateo capítulo 5, versículo 20, yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Y en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6, Dios dice, lo que yo quiero es, ¿qué cosa? Misericordia y no sacrificio. Es decir, las leyes ceremoniales no pueden estar por encima de la ley moral, ni por encima de la misericordia y la compasión. Hermanos, muchas veces lo que se llama mi propia justicia, como dijo el Señor, yo les digo que si la justicia de ustedes, tu justicia, la mía, eso que se llama mi propia justicia, nos impide ver como Jesús ve. Ahora ustedes dirán, ¿y qué es mi propia justicia? Mi propia justicia, hermanos amados, son aquellos parámetros, son aquellos conceptos, son aquellos patrones que yo fijo en mi mente, porque así tiene que ser mi cristianismo. Y si no se cumple, entonces lo desecho. Son patrones, son conductas, son parámetros. Y es importante entender que mi propia justicia me puede engañar. Me puede engañar, porque me impide ver cómo el Señor ve las necesidades. Me impide ver como Jesús. Muchas veces mis costumbres y tradiciones bloquean el actuar frente a la necesidad ajena, porque están allí esos conceptos preconcebidos.
La segunda cosa que podemos ver en una vida centrada en el amor al prójimo es que el amor al prójimo estimula la compasión de Jesús. Estimula en ti y en mí esa compasión. Fíjense como dice el versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo, ¿qué hizo? Se compadeció de él. Y esto es muy interesante porque Jesús presenta este tercer caminante que es un samaritano. Y el pasaje nos dice que él no esquivó al herido, como hicieron el sacerdote y el levita. Él no cruzó la calle. Él no se alejó y se fue por el camino opuesto a los otros, que los otros tomaron. Hay que recordar, sí, y esto es importante, que los samaritanos eran despreciados por los judíos. Eran rechazados. ¿Por qué? Porque ellos no eran judíos puros. Eran judíos que estaban mezclados con gentiles, con otros pueblos no judíos. Ellos adoraban en un monte que era el monte Gerizim, mientras que los judíos adoraban en el templo de Jerusalén. Había diferencias notables, abismales, y los judíos consideraban abominable el estilo de vida de los samaritanos. Es notable que este samaritano no se queda como los otros, como el sacerdote y como el levita. Él no se queda mirando al herido. Lo vio como aquellos lo vieron y se fueron. Cruzaron la calle y se fueron y siguieron su camino. Aquel samaritano rompió toda estructura mental. No se llena de pretextos. Él no dijo, ay, es que estoy apurado, voy a llegar tarde al templo, como hicieron aquellos hombres, el sacerdote y el levita. Este lugar es peligroso, me pueden asaltar. A mí también, y pueden herirme. Yo quiero llegar temprano a mi casa. Si me detengo, voy a llegar tarde. Que lo auxilie otro. Que le auxilie el próximo que venga. Hermano, ¿cuántas veces podemos nosotros haber visto una persona herida, asaltada, y hemos seguido de largo? ¿Cuántas veces vemos personas que sabemos que están pasando hambre, que están pasando frío, que están pasando necesidad, que no tienen ropa y no actuamos? ¿Cuántas veces? La clave de la acción de aquel buen samaritano, de aquel hombre, está en la descripción de su motivación. El pasaje dice que al verlo, al ver al herido, viéndolo, se compadeció de él. Y esto marca la diferencia en todo lo que sigue. No hubo nada que rompiera la secuencia de la compasión que hemos ya aprendido. De aquella compasión, ver, compadecerse y actuar, accionar. Es importante que podamos recordar otro dato. El samaritano no estaba atado a tradiciones como lo estaban los religiosos. Él no estaba atado a tradiciones. Él no tenía escrúpulos. Es que me voy a contaminar, me voy a hacer impuro. Él no tenía escrúpulos que le impidieran actuar según los dictados de su corazón.
En los versículos 34 y 35 dice lo siguiente: y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo: cuídalo. Cuando yo regrese, te pagaré todo lo que hayas gastado de más. Y es hermoso cuando leemos todas estas acciones del samaritano, porque la acción del samaritano no se limitó solamente a prestarle a aquel herido los primeros auxilios. No, fue mucho más allá. Y aquí hay verbos importantes. Jesús describe con lujo de detalles la acción de aquel samaritano. Dice, se acercó en primer lugar para ver cómo estaba, a ver si estaba herido, cuáles eran las heridas, si estaba muerto, si estaba desmayado. Él se acercó, lo vio detenidamente, fue movido a misericordia, vendó sus heridas, les echó aceite y vino. Andaba preparado, ¿verdad? Luego lo montó en su cabalgadura, no lo dejó allí tirado, lo montó en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Pero no conforme con esto, él pagó sus gastos, pagó todo lo que implicaba aquella atención y le hizo una promesa, que él regresaría. Le prometió regresar. Lo que le interesa al samaritano no es quién es la víctima de los ladrones. Lo que le interesa al samaritano es cuáles son sus necesidades. ¿Y qué puede hacer por él? Eso era lo que al samaritano le importaba. Las necesidades de aquel hombre y qué podía hacer él. Su acción. Nosotros podemos aprender, mis amados, se orienta a satisfacer esas necesidades según sus posibilidades, sin calcular el costo. Él no se puso a pensar, es que no tengo, es que me va a faltar, es que tengo que comprar comida, o es que tengo que pagar la luz. No. Por supuesto, de acuerdo a sus posibilidades, pero él prestó la atención necesaria sin calcular el costo. Podemos decir que este samaritano actuó con la compasión de Jesús. Él vio, se compadeció. Y yo quiero preguntarle para que tú y yo podamos reflexionar el día de hoy. ¿Cuál es tu actitud cuando ves la necesidad humana? ¿Cómo reaccionas cuando ves la necesidad? Cuando ves una persona herida, una persona con hambre, una persona que no tiene recursos, una persona enferma, ¿cómo es tu actitud cuando ves la necesidad humana? ¿Te encoges de hombros o te dispones a ayudar? Te compadeces y te dispones a ayudar, como lo hizo aquel samaritano. Tenemos una tercera actitud. La tercera actitud que nos habla de una vida que requiere centrarse en el amor, oye bien, a todos. Y lo puedes escribir allí en tu boquete. Una vida que requiere centrarse en el amor a todos. La mirada de Jesús que tú y yo tenemos que imitar no se queda solamente en ver
en compadecerse, sino que acciona. Porque yo puedo ver, me compadezco, ay, pobrecito, pero hago como los religiosos, sigo de lado, no acciono. En el versículo 36 surge una pregunta, mis hermanos, una pregunta que atraviesa el tiempo hasta el día de hoy, porque no pierde vigencia. La pregunta se la hace el Señor a aquel intérprete de la ley. Leamos los versículos 16 y 37. Jesús le dice a aquel hombre, de estos tres, es decir, del sacerdote, del levita y del samaritano, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, pues ve, ¿y qué más? Y es interesante que aquel intérprete de la ley le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Pero Jesús le volteó la pregunta y le dice, ¿quién crees tú que será el prójimo del herido? ¿Quién crees tú que será el prójimo del herido? Y la respuesta podemos decir que es obvia. Y el rabí la reconoce y le responde a Jesús, el que se compadeció de él. Pero fíjense y llama la atención que las palabras con que Jesús concluye el diálogo siguen cobrando vigencia, como dije el día de hoy. Jesús le dice, pues ve y haz lo mismo. Y esta es la frase clave. Jesús le dice, ve y sé tú el prójimo de los demás. Ve y sé tú el prójimo de los demás. Hermano, cuando yo pregunto, ¿quién es mi prójimo? Mi pensamiento está centrado en mí. ¿Quién es mi prójimo? ¿Dónde estará mi prójimo? El pensamiento está centrado en mí. Por eso el Señor le dice, esa no es la pregunta correcta. Es al revés. ¿Tú eres el prójimo de quién? Hermano, prójimo es el que me necesita. Prójimos podemos ser tú y yo en el momento en que nos interesamos por los maltratados, por los oprimidos, por los que tienen hambre, por los que sufren, por los que tienen necesidad. Cuando el Señor dice, ve y haz tú lo mismo, está diciendo, haz lo mismo con todos, sin excepción. Es decir, ten una vida centrada en la compasión para con los demás, con los que te rodean, con los que conoces, con los que te encuentras en la calle. Hermano, cuando tú te ves como prójimo de los demás, estás listo. ¿Sabes para qué? Para ver su necesidad, para condolerte, es decir, sentir compasión, y estás listo para solucionar el problema. Ver, compadecerse y actuar. Y este es el desafío, hermano querido, que tenemos tú y yo el día de hoy, como cristianos. Por eso la pregunta
que tenemos que contestar el día de hoy es, a ver si recuerdan el enfoque que le dio Jesús. ¿De quién soy yo el prójimo? ¿Podemos repetirla todos? ¿De quién soy yo el prójimo? Esa es la pregunta que nosotros estamos llamados a hacernos. Cada uno. No, ¿quién es mi prójimo? No. Es de quién soy yo el prójimo. Y esta pregunta nos tiene que llevar a que tomemos decisiones de cambio. Hoy necesitamos tomar decisiones de cambio en nuestra actitud, hermanos queridos, con los demás. Cualquiera que sea la necesidad que estén pasando, cualquiera que sea la necesidad que estemos viendo. Es interesante porque la respuesta final de aquel intérprete de la ley fue: el que tuvo compasión del herido, le respondió él a Jesús. Pero su orgullo era tan grande que no se atrevió a pronunciar la palabra samaritano. Porque él pudo haberle respondido al Señor, bueno, el samaritano. No se atrevió a responderle. Porque ellos despreciaban a los samaritanos. Hermanos, si tú has entendido la frase final del Señor, ve y haz tú lo mismo. Es decir, que Dios te llama a ser prójimo de los demás, a ser compasivo con los demás. Yo te pregunto, una pregunta que debemos hacernos cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuál es la más grande compasión que tú y yo podemos sentir? ¿Podrá alguno contestar? ¿Cómo? No oí bien, más duro. Con los que no conocen a Jesús. Muy bien, esa es la respuesta correcta. La más grande compasión que tú y yo podemos sentir es por la persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha recibido a Cristo como el Salvador de su alma, como el Señor de su vida. Jesús sentía compasión por la gente. Allí en Marcos capítulo 6, versículo 34, el Señor iba cansado. Ustedes después pueden leer ese pasaje de Marcos 6. Él iba con sus discípulos, pero dice que las multitudes le seguían. Lo perseguían, no podían verlo ni de lejos. Allá va Jesús, y corrían para alcanzarle. Y dice que el Señor tuvo compasión de ellos, porque parecían, ¿qué cosa? Ovejas sin pastor. Jesús vio a aquella gente, ¿sabes cómo? Sin propósito en la vida. No tenían propósito. Jesús vio a aquellas personas sin dirección. Él las vio cautivas por Satanás, siguiendo al príncipe de este siglo. Él vio en esas personas gente sin esperanza. Y Dios quiere que tú y yo, mi hermano querido, tengamos la misma mirada de Jesús. Hermanos amados, este es el sentido de compasión que nos debe impulsar a buscar y a compartir las buenas nuevas de salvación con los que no conocen a Cristo. Verlos como los vio Jesús, perdidos, sin dirección, cautivos por el enemigo, sin esperanza.
Sabes, cada día tú y yo vemos hombres y mujeres. Cada día vemos hombres y mujeres heridos de muerte. Heridos de muerte, como aquel hombre de la parábola. Pero heridos de muerte espiritual. ¿Lo entendemos? Personas que no conocen a Cristo. Y cada día, mis amados, cada día que pasa, mueren cientos de venezolanos, de compatriotas, sin conocer a Cristo. ¿Qué sientes tú ante esa realidad? ¿Hay algo dentro de ti que cambia, que se mueve? ¿Sientes compasión por ellos? Sabes, mi hermano, este es el desafío. Este es el gran desafío que tenemos por delante. Necesitamos tener la mirada de Jesús. Necesitamos ver cómo Jesús vio a la humanidad. Amén. Inclinen su rostro.